Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Laura Arce. Estás aquí en esta página de Formando Familias Fuertes en tu programa Sanando Familias. Y bueno, el día de hoy me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes, estar aquí, ver sus mensajes, sus opiniones acerca del tema, porque es un tema muy lindo, es un tema que tenemos que profundizar, sobre todo evaluarnos, analizarnos nosotros mismos. Y esto se llama los lenguajes del amor. ¿Qué lenguaje utilizas tú para comunicarte con tu familia, con las personas que te rodean, con las personas del trabajo, en general, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje estamos utilizando y transmitiendo, ¿no? Con nuestra forma de expresarnos, de hablar, pero también de actuar, porque también el lenguaje, yo creo que el lenguaje más fuerte es lo que decimos cuando no hablamos. Y esto, bueno, pues también habla de un lenguaje de amor. Y bueno, para empezar, bueno, me gustaría que pensáramos o analizáramos sobre el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino una poderosa herramienta que forma relaciones, construye identidad y también transforma realidades. Con nuestras palabras, como ya les había dicho, edificamos o destruimos. Por eso debemos tomar conciencia del poder moral y espiritual que encierra nuestro hablar y nuestro actuar. También el lenguaje silencioso, el lenguaje que muchas veces no tomamos en cuenta y que también expresa mucho más en ocasiones que las palabras. Y bueno, fíjense, el primer lenguaje, vamos a hablar de 5 lenguajes. Hay más, sí, hay muchísimos más, pero yo elegí 5 y pues porque yo los considero importantes, pero bueno, pues ustedes tendrán más lenguajes y podrán reflexionar más sobre esto. El primer lenguaje son todas aquellas afirmaciones positivas que decimos, que hablamos. Y son acciones, son expresiones, que fomentan la vida, que fomentan la confianza, la dignidad, que nos hablan de la verdad y que también nos dan esperanza. Por ejemplo, afirmaciones de aliento, ¿no? Una afirmación de aliento es cuando, por ejemplo, le decimos a alguien, tú puedes lograrlo, sé que lo vas a hacer, sé que lo puedes lograr. El impacto que lleva esta afirmación es que motiva y refuerza la autoestima de esta persona. Cuando le decimos, sé que puedes, lo vas a lograr, estamos reforzando y motivando la autoestima de esta persona. Llámense nuestro esposo, nuestros hijos, el empleado, el jefe, o sea, quien sea, a quien tú le digas ese tipo de frase, lo estás motivando. El reconocimiento, como por ejemplo cuando decimos gracias por tu esfuerzo, esto genera gratitud y sentido de valor. O sea, estamos diciéndole a la otra persona, vale lo que haces, gracias por esforzarte. Entonces, le estamos dando un valor a la persona y a las acciones que ella lleva. También la empatía. Te entiendo, cuando decimos, por ejemplo, te entiendo, cuenta conmigo, sé por lo que estás pasando, te comprendo. Entonces, de esta manera, fomentamos una conexión emocional. Cuando somos capaces de ser empáticos con alguien que está pasando una situación difícil, una pérdida, un problema, una tristeza, llámese cual sea que sea, y que le digamos te entiendo, cuenta conmigo, aquí estoy, estamos fomentando y estamos haciendo una conexión emocional, ¿no? Y esto pues tiene un gran valor y este es un lenguaje también, una forma de comunicarnos. La bendición. Yo no sé si ustedes como padres están acostumbrados a bendecir a sus hijos, a darles la bendición cuando se van. A mí me gusta mucho cuando van a salir, todo, de darles su bendición, y también siempre los bendigo. Estén cerca o lejos, siempre todas las mañanas en mis oraciones o durante el día digo,
Bendícelos, Señor, bendícelos donde se encuentren mis hijos, toda mi familia, mis nietos, mis hermanos, mi mamá, quienes siempre digo, bendícelos, bendícelos, acompáñalos. Entonces bendecir o decirles, por ejemplo, que Dios te guíe siempre. Con esto estamos transmitiendo paz y un sentido espiritual a su vida. Que Dios siempre te guíe, que Dios siempre te acompañe, que Dios esté contigo. Son palabras, es un lenguaje de afirmación que trae una consecuencia o un impacto, como les dije de un inicio, ¿no? Porque transmite paz, por ejemplo, la bendición, y transmite también un sentido espiritual. Estamos dándole a las personas un regalo espiritual, la bendición. ¿Cómo te sientes después de que eres bendecido? Pues me siento lleno de paz, me siento importante, siento que valgo para alguien, siento que Dios está conmigo, ¿no? Y luego, otra afirmación, no estuvo bien, pero de todas maneras, pero te quiero, ¿no? O sea, no estuvo bien esto que hiciste, pero es que yo te quiero. O sea, aunque te hayas equivocado, aunque hayas cometido un error, yo te sigo queriendo. Esta es una afirmación y una corrección con respeto y con amor. Es un lenguaje de amor. Hijo, te equivocaste, no era así. Lo hiciste mal, pero yo te quiero, a pesar de que te equivoques, a pesar de que caigas, a pesar de los errores, yo te quiero, porque el amor, el amor no está sobre todo. Entonces, pues te quiero. Entonces es una corrección con respeto. Entonces, las afirmaciones positivas no son solo frases bonitas, son también actos de amor, reflejos de un corazón que orienta siempre al bien. Por eso es importante que nosotros chequemos y nos fijemos mucho en las afirmaciones positivas que les estamos dando, sobre todo a nuestros hijos. Porque bueno, en este caso sí les voy a dar ejemplos de afirmaciones negativas. Las afirmaciones negativas son expresiones que destruyen, humillan, desaniman o manipulan y afectan negativamente la percepción de uno mismo o de los demás. Hay que evitarlas, por eso se las quiero decir. Por ejemplo, una afirmación negativa es la crítica destructiva. Sí, como por ejemplo, siempre lo haces mal. Esto daña la autoestima de las personas. Siempre lo haces mal, siempre. Aunque nunca deberíamos de utilizar la palabra siempre, pero lo hacemos y esto estamos dañando la autoestima. Estamos haciendo sentir al otro que no sabe hacer las cosas y que lo que haga pues lo hace mal. La comparación negativa. ¿Por qué no eres como tu hermano? Mira, tu hermana, qué bonita, qué inteligente, qué buena. O sea, o la amiga, ¿no? ¿Por qué no eres como esa amiga? Ay, ¿por qué estás gordita y no estás delgada, ¿no? O sea, como tu amiga. Entonces, esto es una afirmación negativa que provoca celos y provoca resentimiento. El desprecio, cuando le decimos a alguien, no sirves para nada, tú no sirves para nada. Estamos desvalorizando su identidad personal. Todos servimos para algo. Que no hagamos bien algo o que no hagamos como les gustan a otros las cosas, no quiere decir que no sirvamos para nada. Entonces, estas son afirmaciones negativas que causan mucho daño. También la ironía o la burla. ¡Qué genio eres! O sea, por ejemplo, cuando decimos así con sarcasmo, ¡ay, qué genio! Eres un genio. ¡Ay, no! Todo lo sabes. Esto hierve el respeto. O sea, estamos faltándole el respeto a las personas. Llámense hijos, hermanos, tíos, trabajadores, jefes, esposo o esposa, ¿sí? Palabras de ira o de odio. Te odio. Ojalá no existieras. Ay, ojalá te murieras, ¿sí? Estas frases negativas marcan profundamente el alma. O sea, no nada más a la persona, sino tu valor espiritual, el alma. Te odio.
ojalá no existieras, ojalá te murieras. O sea, todo ese tipo de afirmaciones dañan y es una marca que se queda ahí, ¿sí? Porque es una marca espiritual. Entonces, el lenguaje negativo puede dejar heridas más profundas que cualquier acción física, que cualquier golpe, a lo mejor físico, que puedas dar. Pero bueno, aquí vamos a hablar también del lenguaje del amor y del lenguaje del amor divino, del lenguaje de Dios, lo que Dios nos enseña y lo que Jesús también nos quiere enseñar. Podemos decir que la enseñanza bíblica o espiritual que encontramos de las afirmaciones es que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en tu corazón es lo que va a salir de tu boca, ¿sí? Como ya dijimos, si hay odio, si hay ira o burla, si hay desprecio, si hay comparación, si hay crítica destructiva, de eso va a salir de tu boca. Muerte y vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. ¿Por qué? Porque con tu boca das muerte o generas vida, como lo dije en un principio. Ninguna palabra desedificante salga de vuestra boca. Efesios 4:29. Nada que no edifique que salga de tu boca. Que solo sean palabras que edifican, afirmaciones positivas, cosas que edifiquen a los demás, sean las que salgan de tu boca. Entonces, el lenguaje cristiano debe ser reflejo del amor de Cristo, veraz, misericordioso y también edificante. Fíjense, algunas de las palabras de afirmación que utilizaba Jesús en su lenguaje, porque Jesús siempre tuvo un lenguaje de amor en todo, en el lenguaje de lo que decía y cómo actuaba también. Por ejemplo, bendice y declara la bienaventuranza. Cuando nos habla sobre las bienaventuranzas, con qué amor lo dice, ¿no? Bienaventurados los que sufren, bienaventurados, a todo le da una palabra de consuelo. Y bueno, todo eso tiene una clave teológica. Y la clave teológica para cuando Jesús se refiere, a las bienaventuranzas es que Él proclama la dignidad del discípulo como hijo del Padre. Aunque llores, aunque sufras, aunque seas perseguido, aunque seas maltratado, siempre vas a tener consuelo. Y luego, bueno, también Jesús confirma las identidades. Por ejemplo, cuando le habla a Pedro. A Pedro, qué fuerte, ¿no? Cuando le habla a Pedro, le dice, tú eres Pedro, tú, y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Voy a edificar lo más grande que puede haber en la tierra, sobre la tierra, que es mi iglesia. Y tú, aquel que me negó, aquel que se equivocó, tú vas a hacerlo. Y con eso le da una identidad muy fuerte, una realidad muy fuerte, y bueno, pues lo eleva, ¿no? Entonces nosotros también con afirmaciones positivas, con afirmaciones que dan vida, elevamos a los demás y los elevamos en su dignidad, en su valor como personas. Jesús también tiene palabras que perdonan y que animan. Tus pecados te quedan perdonados, tiene ese poder. Y bueno, pues la clave teológica que encontramos en esto es que el perdón es la forma primera del amor divino que nos recrea, ¿sí? El perdón de Dios. Dios siempre nos perdona. Y yo creo que nosotros también deberíamos de aprender y de perdonar siempre, 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 aunque el daño sea de la magnitud que sea. Acuérdense que esta es una promesa, ¿no? Perdónanos porque nosotros también perdonamos. Y bueno, hay una aplicación práctica. De cada lenguaje del amor que vamos a ver, vamos a encontrar una aplicación práctica. Por ejemplo, en la familia, elogiar más que corregir. Usar palabras que unan y no gritar. Evitar los gritos. En la escuela, por ejemplo, si estamos en la escuela o en la catequesis, fomentar una cultura de respeto verbal, incluso también en el área laboral.
en la que nos encontremos. En redes sociales, eso es bien importante, evitar una crítica inútil y solo compartir mensajes que inspiren, mensajes positivos, mensajes que traigan verdad, mensajes que edifiquen de verdad. Y en nosotros mismos, que es por quien debemos empezar, hay que reemplazar el diálogo interior negativo por afirmaciones de valor y positivas, como me amo porque soy hija de Dios, valgo mucho, soy importante, tengo un valor, pero importantísimo, el más grande que puede existir, porque Dios fue capaz de dar su vida por mí y por ti. Entonces tenemos un valor importante y grande. Y bueno, una pequeña frase para reflexionar sobre este primer lenguaje del amor. Una palabra puede encender una luz en el corazón o apagar una esperanza para siempre. Que nuestras palabras sean semillas de vida. Qué linda reflexión, ¿verdad? Y bueno, vámonos al segundo lenguaje del amor, el tiempo de calidad. Pero, ¿qué es el tiempo de calidad? Bueno, pues es el acto de ofrecer una presencia plena, atención sincera y momentos significativos a la persona que amamos o a las personas con las que nos encontramos. Y no es solamente tratar de ofrecer nuestra presencia física. Aquí estoy, pero estoy con el celular, o estoy con el teléfono, o estoy viendo la televisión sin poner atención. Sino se trata de estar con el corazón, de estar presentes con la intención de fortalecer vínculos a través de experiencias compartidas. Fíjense que hay ciertas características del tiempo de calidad. Una de esas es la escucha activa, que no se trata solamente de oír, sí, oigo que están hablando, oigo que están diciendo, sino de escuchar con el corazón, de tratar de entender, perdón, lo que la otra persona me está diciendo y de interesarme en lo que siente y en lo que dice, ¿sí? Entonces, esta es una forma de dar calidad, tiempo de calidad. Otra es la presencia sin distracciones. Apagar el celular cuando estamos en una reunión familiar, en una comida o en una cena, no estar así atentos o aquí y estamos en una mesa comiendo y todos con el celular, ¿no? Mirar a los ojos, voltear a ver al otro a los ojos. ¿Cuánto tiempo hace que no volteas a ver a tus hijos con una mirada que transmita el amor, ¿no? Y dejar lo urgente por lo importante, ¿no? Dejar que es urgente que hable, pero es más importante esta persona que tengo aquí, este momento que tengo aquí, a mi hijo o a mi esposo. El mensaje a lo mejor después lo puedo contestar, pero a esta persona a lo mejor no sé cuándo va a ser la última vez o el último momento que puedo compartir con ella. Entonces, qué importante es dejar lo urgente por lo que es realmente importante. Compartir actividades significativas, cocinar juntos, salir a caminar juntos, conversar, orar, tener momentos de oración en la familia, en lo que cada quien podamos expresar aquello que nos preocupa, lo que tenemos, nuestras intenciones. Lo importante, pues no es en sí las actividades, sino el estar unidos. Cuidar detalles del momento, un ambiente tranquilo, una palabra oportuna, una palmadita en el hombro, una sonrisa. El amor, ¿saben que el amor se expresa realmente en lo cotidiano, en lo que sucede todos los días? Eso es el verdadero amor, expresar, aquí estoy, te acompaño, me siento contigo a platicar, te miro a los ojos, te escucho, me importa cómo te sientes. Entonces creo que esto es un lenguaje de amor, de tiempo de calidad, que necesitamos practicar muchísimo más. Fíjense, vamos a hablar sobre Jesús y el tiempo de calidad. Jesús vivió el amor en presencia total, siempre. Se detenía a hablar con los marginados, por ejemplo, como con Zaqueo, ¿sí? Él daba tiempo de calidad a cada quien y se detenía y hablaba y no estaba midiendo el tiempo, ¿no? O sea, él hablaba y veía a las personas de frente a la cara. Dedicaba tiempo a sus discípulos, incluso
en la soledad. Incluso sabía lo que pensaban y se preocupaba por eso que estaban pensando. ¿Cuántas veces en los evangelios nos dice que leía, alcanzó a leer, a descubrir lo que estaban diciendo, lo que pensaban? Y él les respondía, estaba siempre atento, compartía la mesa, tenía ese símbolo de intimidad y de comunión que es compartir, sentar. Para Jesús, fíjense, las cosas más importantes que Jesús hizo, de las más importantes, fue sentado en una mesa, compartiendo el pan, ¿sí? Cuando fue cuando estaban reunidos los apóstoles, cuando compartían el pan, cuando se aparece, que ya había él muerto y que resucita y que se les aparece que están ellos en el lago. Él está asando unos pescados y les dice, vengan a comer. Entonces, ese tiempo de compartir la mesa es muy importante y Jesús nos lo enseña y él lo hacía. Y él no tenía prisa cuando alguien necesitaba su atención, se detenía. Por ejemplo, lo vemos en la resurrección de Lázaro, ¿no? Él se detenía, estaba ahí presente. Llévenme a donde está, ¿sí? Sáquenlo, muevan el tiempo que sea necesario, muevan la piedra a que salga. Entonces, creo que Jesús nos enseña mucho de cómo de verdad el tiempo de calidad es importante, porque Él lo dio. Fueron 33 años que estuvo en la tierra y en esos 33 años aprovechó su tiempo y su tiempo fue de calidad. ¿Qué aplicación tenemos en la vida familiar sobre este punto? Bueno, pues con los hijos podemos aplicar jugar, preguntarles por su día, cómo estuvo tu día, cómo te fue el día de hoy. Si están chiquillos, pues hacer la tarea junto con ellos, revisarles la tarea, tener paciencia, cómo te sientes, cómo te fue hoy, estás cansado. O sea, preocuparnos y ocuparnos de ellos. Con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestro novio, caminar, cenar sin pantallas, ¿no? Sin televisiones, sin teléfonos, tener citas regulares, ¿no? Vámonos a este fin de semana a algún lugar tú y yo solos, vamos a cenar un día a la semana, aunque sea unos tacos, o vamos aunque sea al parque a caminar y darnos ese espacio juntos. Con los padres, con los abuelos, escuchar sus historias, acompañarlos sin apuros, nada de que, ay papá, nada más tengo 15 minutos para ver cómo estás, ¿qué te falta? Ay, bueno, ya me voy. No, démosles tiempo de calidad a nuestros adultos mayores que tanto tiempo nos dieron ellos a nosotros. Hay que saber recompensar, hay que saber valorar el tiempo con ellos también. Y con Dios, dedicar tiempo a la oración, meditar su palabra, escuchar el evangelio, visitarlo en el Santísimo, en la Santa Misa también. Fíjense qué importante de verdad es llenarnos de la palabra de Dios. Ahorita que tanto se transmite el evangelio por el WhatsApp o en YouTube o en cualquier red social, encontramos la palabra, en lugar de ir oyendo música que no nos va a dejar nada, o que podemos hacerlo, ¿por qué no? Bueno, sí, escuchen si quieren música, pero denle lo primero que escuchen cuando van en el carro o algo, que sea la palabra de Dios, una buena meditación de la palabra y del evangelio. Y bueno, ¿qué frase vamos a dejar? Una pequeña frase para reflexionar sobre este tiempo de calidad, una frase que nos toque, que nos llegue. Amar no es solo decirlo, amar es estar. Y el amor se escribe con el reloj en la mano y con el corazón atento, ¿sí? Entonces dar tiempo de amor y calidad a los que nos rodean. Bueno, ahora vámonos a otro lenguaje. Y este lenguaje es el tercero. Van a ser 5 lenguajes. Ya llevamos 2, vamos por el tercero. Este lenguaje es el lenguaje de los actos de servicio. ¿Qué lenguaje tan bonito? El lenguaje de servir, ¿sí? De servir y de hacerlo de verdad con amor. ¿Pero qué son los actos de servicio? Bueno, pues los actos de servicio son gestos concretos que expresan amor a través de acciones
desinteresadas. Implican hacer algo por el otro, por mínimo que parezca, con el único propósito de aliviarle una carga, de acompañarlo o de hacerlo sentir amado. ¿Qué características tienen estos actos de servicio en el lenguaje del amor? Pues primero, se hacen por amor, ¿sí? No por obligación. Y su valor está en la libertad del corazón. Fíjense, yo pienso en nosotros mamás, aquellas que cocinamos, que preparamos el desayuno, la comida, y que a veces estamos cansadas para la cena, y que hacemos ese esfuerzo de preparar algo de cenar para sentarnos al final del día a compartir con nuestro esposo o con nuestros hijos, ¿no? Entonces, este acto de amor, por pequeño que parezca, es un acto de servicio y es un lenguaje de amor. Nos habla, nos expresa, nos manifiesta el amor. Poner atención en las necesidades del otro. Son detalles que surgen de observar y de empatizar. Poner atención, fíjense, observar cómo viene o cómo llega tu hijo o tu esposo después de un día de mucho trabajo, a lo mejor con muchos problemas, y decirle, ay, ¿te sientes cansado? No, pues abrir ese canal de comunicación. Sí, fíjate que estoy cansado, porque esto, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Y todo. Aunque a veces no tengamos tantas ganas, pero por un acto de amor, un lenguaje de amor, un lenguaje de servicio, podemos hacerlo. Los actos de amor son humildes y son silenciosos. Muchas veces a lo mejor no se notan esos actos que hacemos, pero ¿saben qué pasa? Que transforman el ambiente. Por ejemplo, cuando hay un ambiente tenso o algo, una bromita, una risa, una carcajada, el saber reír, el saber compartir, el cantar una canción, el estar alegres, el darles un abrazo. Bueno, ahorita vamos a hablar de ese lenguaje que es necesario y muy importante. Y bueno, estos lenguajes del servicio no buscan una recompensa, porque su única meta es hacer sentir bien al otro, ¿sí? Y por consiguiente, pues nos vamos a sentir también nosotros muy bien. Jesús tenía actos de servicio, híjoles, muchísimos. Se dedicó a servir, toda su obra fue servicio. Pero bueno, vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, un acto de servicio humilde y generoso. Lavó los pies de sus discípulos como señal de servicio y de humildad. Sanó a los enfermos y consoló a los tristes. Multiplicó los panes y los peces para alimentar a la multitud. Había mucha gente que tenía hambre y que querían despedir los apóstoles, que se vayan porque aquí no tenemos nada que comer, nada, que se vayan, y son 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños, ¿no? Entonces, mejor que se vayan porque aquí no va a haber. Y Jesús hizo su acto de amor, de generosidad, de servicio, multiplicó los panes. Dio su vida en la cruz, que es el acto supremo de amor y servicio más grande que podemos tener en la historia, ¿no? Y que podemos decir nosotros como cristianos, como católicos, el mayor acto de amor. También él siempre sirvió con ternura, con cercanía, con entrega total, y nos enseñó sobre todo que amar es servir, ¿sí? Y como decía la Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces ese es un lenguaje del amor que tiene una aplicación en nuestra vida familiar. Con los hijos, pues ayudarles en sus tareas, prepararles su comida favorita, estar disponibles para ellos, con nuestro esposo, con nuestra pareja, nuestras personas queridas, colaborar en las labores del hogar, atender cuando esté cansado, ofrecer ayuda sin que nos lo pida, ¿sí? Sin que nos lo pida, ofrecernos. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué más puedo hacer? Con los padres o con los abuelos, acompañarlos al médico, cuidar sus necesidades diarias, escucharlos con paciencia, sobre todo compañía. Yo creo que es lo que más, es un servicio muy bueno que podemos hacer con ellos. Con Dios, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, servir en la comunidad, cuidar de los pobres y poner todos esos dones que Dios nos ha regalado
a su servicio, al servicio del reino de Dios. Y bueno, nuestra frase para este lenguaje del amor, del servicio. Amar es arremangarse, así, para servir, y servir con alegría es una forma de decir te amo. Qué bonito cuando vemos a personas que se arremangan porque vienen a ayudarnos a servir y se acomodan, ¿no? Entonces, servir con alegría es una forma de decir te amo. Cuando tú sirves con amor en tu casa, a tus hijos, a tu esposo, estás diciéndoles que los amas. Cuando haces cualquier acto de verdad, de amor, con amor se manifiesta eso. Fíjense que hay un lenguaje del amor que me gustó y lo quise poner aquí, y se llama los regalos significativos. Es un lenguaje que a veces se nos olvida, y son esos detalles que podemos tener y que a veces no tenemos, porque también el amor se envuelve en pequeños detalles que brotan del corazón. ¿Qué son los regalos significativos? Bueno, pues es un lenguaje del amor, porque son expresiones tangibles de amor. No importa el valor económico, sino la intención, el tiempo y el amor puestos en elegir o crear un obsequio. Cada regalo es un símbolo que dice, pensé en ti y te valoro, ¿sí? Como esos regalitos que a veces nos dan los nietos, ¿no? De sus dibujos o de algo que ellos quieren y que te lo regalan con todo su amor. ¡Qué bonito! De verdad, con todo, no tienen un valor económico, pero tienen un símbolo que es el amor, el desinterés, el servicio, me esfuerzo, pensé en ti, el pensé en ti, qué importante, ¿no? Entonces, ¿hay características de los regalos significativos? Sí las hay. Una de ellas es que son personalizados. Se eligen pensando en la persona que amamos, en la persona que los necesita, en la persona que los va a valorar. Y cuando recibimos ese regalo, que no lo pedimos, a veces saben que lo necesitamos, pero no te lo pidieron, y tú lo recibes, híjole, se te llena el corazón de alegría, de gozo, ¿no? También esos regalos tienen esta característica de que son un mensaje emocional para las personas. ¿Por qué? Porque pueden recordarte momentos compartidos, fechas especiales o palabras importantes. Fíjense, yo tengo, bueno, mis hijos, la verdad, creo que los tres son muy, muy detallistas, y los tres me han hecho regalos muy lindos, significativos, a lo mejor no siempre de mucho valor, pero a mí no me importa tanto el valor económico, sino el valor emocional, lo que ellos ponen en esos regalos. Y mis hijas me han dado regalos muy bonitos. Por ejemplo, una de mis hijas en una ocasión me hizo un cuentito, ¿sí? Con fotos. Y en ese cuentito yo iba leyendo en pocas palabras, pues mi vida hasta ese momento, hasta ese entonces. Me encantó ese regalo, por ahí lo tengo. A ver si en alguna ocasión se los comparto para que lo vean. Pero fue un regalo muy bonito. O por ejemplo, el Día de las Madres o el día de mi cumpleaños, que me hacen alguna cartita en la que me dicen cosas que dices tú, ay, ¿de verdad? ¿Será tanto así? Yo sé que es mucho del amor, ¿no? que nos tienen, pero qué bonito son esos regalos significativos. O cuando nuestro esposo nos lleva flores, o nos escribe una carta, o una tarjeta, o nos manda un mensajito de amor, ¿no? En nuestro aniversario. Qué bonito. Esos mensajes significativos que no se pierdan, que existan siempre en nuestra vida y con los que amamos. Entonces, son recordatorios visibles de amor. Cada vez que se mira el regalo, se recuerda a quien nos lo dio, ¿sí? También por ahí el otro día vi, pues ya tengo muchos años que tengo la manita de esas que hacen la figura que hacen los niños, ¿no? En el kinder o en el colegio, donde les ponen la mano y luego la pintan y ponen atrás un mensaje. Y se me hizo tan hermoso porque es la manita de mi hijo que se la regaló a mi esposo.
un Día del Padre. ¿Saben cuánto hace? Hace más de 25 años. Y todavía está ahí y la tengo colgada en el closet. Y te acostumbras a verla, pero el otro día que la bajé y la limpié y la volteé y la vi, dije, ay, ¿cuántos años hacen? Y su manita, toda tierna, se quedó aquí. Entonces son regalos significativos. Y bueno, Jesús, ¿qué regalos significativos nos hace? Pues el don de sí mismo. Se dio y se quedó en la Eucaristía. Este es mi cuerpo. Y la clave teológica es que la Eucaristía es el regalo infinito. Dios se da como alimento. Yo creo que ese es el regalo más significativo que tenemos. Y otros regalos significativos fueron los milagros como signos, ¿sí? Por ejemplo, el vino nuevo en Caná. El vino nuevo en Caná, en la clave teológica encontramos la gratuidad superada, la simple necesidad se anticipa a su hora. Eso es un regalo muy significativo. Y luego, otro regalo, pues el Espíritu Santo. El amor derramado en los corazones es el don que permanece y que se queda con nosotros. ¿Qué regalo tan más significativo y más grande nos ha dado Dios en nuestra vida? ¿Y qué regalos tan grandes y significativos podemos hacer en nosotros a nuestros seres queridos? Y esta frase para cerrar este lenguaje del amor significativo, de los regalos significativos. Un regalo con amor es una semilla de ternura que florece en el alma del que lo recibe. ¿Qué tal de bonito? Precioso, ¿verdad? Y bueno, pues vámonos al último lenguaje del amor, que es el contacto físico, el tocar a las personas que amamos. Porque fíjense, a veces un abrazo dice lo que 1000 palabras no pueden expresar. A mí me ha tocado estar en momentos de mucho dolor acompañando a personas, sobre todo en pérdidas. Y a veces no hay palabras para acompañarlas, pero con un abrazo les podemos decir más que 1000 palabras. Con un abrazo, con cariño, con amor, les podemos decir, aquí estoy aquí contigo, te quiero. Y a veces sientes el abrazo de esas personas de verdad que con su dolor, o con su amor, o con su cariño. Entonces, de verdad hay abrazos que expresan más que 1000 palabras. ¿Pero qué es el contacto físico? Bueno, es la manera de comunicar a través del cuerpo, los abrazos, las caricias, el tomarte de la mano, una palmadita, un abrazo, un beso. Para quienes tienen este lenguaje, el contacto físico brinda seguridad, consuelo y cercanía emocional. ¿Cuánta falta nos hace a veces un abrazo, una palmadita, un toque, el toque mágico, ¿no? El contacto físico que sana, que alivia. Entonces, pues hay que dar estos regalos de este lenguaje del amor que es el contacto físico. ¿Qué características tiene el contacto físico? Bueno, pues expresa ternura, protección y afecto de forma inmediata y directa. Fortalece el vínculo emocional cuando es respetuoso y oportuno. Aporta consuelo en momentos de tristeza o de angustia, cuando los niños tienen miedo, cuando están tristes, cuando están asustados, cuando están bien, cuando lograron algo, ¿sí? Aporta entonces todo esos sentimientos. No necesita palabras, es un lenguaje silencioso, pero es muy, muy poderoso. ¿Jesús tenía contacto físico? Claro que sí. Jesús usó el contacto físico como medio de sanación, de consuelo y de amor. Tocó a los leprosos, rompiendo las barreras sociales que existían, porque los leprosos nadie se les acercaba y mucho menos los tocaban. Los sacaban fuera de las ciudades, vivían apartados fuera, ¿sí? Y él se acerca, tiene contacto con él, pero aparte lo sana.
Y luego también otro contacto muy importante que tiene es con la niña muerta, ¿se acuerdan? La niña que está muerta y la sana y le devuelve la vida. La levanta, la toma de la mano. Ese contacto físico, cuando tú te sientas así como medio muerto, tómate de la mano de Jesús, porque Él te va a devolver la vida y te va a levantar de la situación en la que te encuentres. También otra cosa que hacía era imponer las manos para bendecir y sobre todo a los niños. Otro contacto físico que tuvo fue lavar los pies de sus discípulos. Y pensé ahorita yo en lavar las manos cuando les lavamos a los niños las manos, cuando los bañamos, este contacto físico que tenemos, que sea suave, con ternura, con amor, que se sienta el cariño. Entonces Jesús tuvo este gesto de lavar los pies y fue un gesto de humildad y de amor. El cuerpo también puede ser instrumento del amor de Dios. Jesús nos enseñó que con el tacto se puede sanar, consolar y bendecir. ¿Qué tal de bonito? Bueno, tenemos una aplicación de este lenguaje del amor en la vida familiar. Con los hijos, abrazarlos al despertar y al dormir, acariciarles el cabello, darles la mano al caminar, darles muchos abrazos y muchos besos. Con la pareja, un abrazo prolongado, un beso sincero y una caricia inesperada. Con los padres o abuelos, tomarlos de la mano, abrazarlos con ternura, acompañarlos físicamente, tener contacto físico con ellos. Qué importante, créanme que lo necesitan y mucho. Con Dios, aunque no lo tocamos con las manos, lo tocamos con el corazón. Y Él, en los sacramentos, nos toca con su gracia. No sé si a ustedes les ha tocado, pero cada vez que el sacerdote impone sus manos sobre nosotros en el sacramento de la reconciliación o en la bendición, ¿no? Al final de una misa o en cualquier otra situación, sentimos de verdad la presencia de Dios. ¿Qué frase inspiradora nos dejamos para este último lenguaje del amor? Pues que el amor también se transmite con un toque sincero, con un abrazo que abriga el alma, con un saludo, con un saludo de una mano que aprieta a la otra con gusto, con una palmadita. De verdad, la manifestación del amor con un contacto físico también es muy recompensador, ¿no? Para todos. La conclusión que podemos tener es que contemplar a Jesús a la luz de los lenguajes del amor amplía nuestra inteligencia de la encarnación. Dios no solo habla amor, sino que es amor hecho historia sensible, palpable. Aprender esos lenguajes es en el fondo dejar el espíritu que forme en nosotros el corazón del Hijo, para que toda nuestra vida diga al Padre: Abba, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Entonces yo los invito a vivir estos lenguajes del amor de la mejor manera y que toda nuestra expresión en nuestra vida sea un lenguaje de amor, de misericordia, de paz, que transmita ese amor de verdad de Dios y ese amor que se desborde y que llenemos nuestra vida de los lenguajes del amor. Y para terminar, una oración cortita, pero muy bonita. Señor Jesús, Maestro del amor perfecto, enséñanos tu lengua para bendecir, tu tiempo para acompañar, tus manos para servir, tu generosidad para donar y tu ternura para sanar. Que quienes nos encuentren descubran en cada gesto nuestro un eco fiel de tu corazón. Amén. Que Dios los bendiga, los acompañe y que los lenguajes del amor sean nuestra carta de presentación todos los días, así sea. Hasta la próxima.